nos encanta que puedan conocer esta nueva versión de El Salvador, que como ya habrán constatado, El Salvador, pues, gracias a la visión del presidente Nayib Bukele, pues ha pasado por una completa transformación en los últimos años. Solo para mencionar algunas áreas que ya se mencionaron anteriormente: la seguridad. Hoy contamos con libertad de poder caminar en nuestras calles, de poder hacer turismo interno, de contar con más productividad en nuestras empresas. Pero también hay una transformación en el área de infraestructura. Habrán visto que el domingo el mismo presidente Bukele pues inauguraba ese periférico Gerardo Barrios en San Miguel, y muchas otras carreteras que se han desarrollado, incrementos de capacidad de nuestro puerto de Acajutla, en fin, es algo que poco a poco va transformándose, y que nos permite lograr una mayor conectividad a nivel interno de El Salvador, pero también con nuestros países vecinos. Algo que me impresionó, porque de verdad no lo conocía, y yo no sé si ustedes lo conozcan, pero los 5 mercados que más invierten en El Salvador son en su orden: Panamá, Estados Unidos, España, Colombia y Honduras. Jamás me hubiera esperado esa tabla, pero es así. Colombia está viendo, y yo tengo un déjà vu, porque siento la misma energía que sentía cuando tenía 21 años y empecé a trabajar en la transformación de Colombia. Aquí la energía es positiva, se siente que quieren transformar el país, y lo que se ve es que lo más bonito de esto es que los datos lo reflejan. No es que Natalia lo diga, sino que los datos lo están reflejando, y hoy Panamá invierte más que Estados Unidos en este país. Eso es impresionante, yo no me lo esperaba. Jamás me hubiera esperado que Colombia estaba en el top 5 de la inversión extranjera de El Salvador, a nivel general, no en turismo, sino a nivel multisectorial. Noticias en tiempo real. La Organización de las Naciones Unidas reconoce el gran trabajo del presidente Nayib Bukele para promover el turismo en El Salvador y su potencial para salvar la economía del país. Quisiera darle nuevamente la bienvenida en nombre del gobierno del presidente Nayib Bukele, a todos, por supuesto, pero también especialmente a las personas que nos visitan desde otros países. De verdad que nos encanta que puedan conocer esta nueva versión de El Salvador, que como ya habrán constatado, El Salvador, pues, gracias a la visión del presidente Nayib Bukele, pues ha pasado por una completa transformación en los últimos años. Solo para mencionar algunas áreas que ya se mencionaron anteriormente: la seguridad. Hoy contamos con libertad de poder caminar en nuestras calles, de poder hacer turismo interno, de contar con más productividad en nuestras empresas. Pero también hay una transformación en el área de infraestructura. Habrán visto que el domingo el mismo presidente Bukele pues inauguraba ese periférico Gerardo Barrios en San Miguel, y muchas otras carreteras que se han desarrollado, incrementos de capacidad de nuestro puerto de Acajutla, en fin, es algo que poco a poco va transformándose, y que nos permite lograr una mayor conectividad a nivel interno de El Salvador, pero también con nuestros países vecinos. También algo que quisiera compartir con ustedes es que hemos dado pasos gigantes, diría yo, en el área de transformación de nuestro clima de negocios, que nos permite el día de hoy que más inversionistas estén interesados en venir a El Salvador, en conocer El Salvador. Y la mejor noticia de todas es que estamos viendo que esas visitas y ese interés se está concretando ya en proyectos de inversión. Así que todo esto que les he mencionado, quisiera resaltar que lo hemos hecho de la mano de CAF. Ha sido uno de nuestros grandes socios en todos estos esfuerzos de digitalización de trámite, de atracción de inversión. Recientemente la aprobación de ese crédito de 320 millones de dólares para la creación de un nuevo aeropuerto en el país. Así que no quisiera dejar de agradecerles, porque eso no lo podemos hacer solos. Así que todo ese trabajo que realizamos del gobierno con organismos multilaterales, ese empuje del sector empresarial, su resiliencia, la capacidad de innovar, y cada trabajador pues que está detrás de estas empresas nos ha permitido el día de hoy ver todas estas cifras tan positivas en el sector turismo. Pero quisiera en los próximos minutos llevarlos a ver el bosque, ¿verdad? Ver un panorama más macro, y luego pasar a comentarles hacia dónde vamos a estar trabajando en los próximos años, que estamos seguros pues va a contribuir a ese impulso al sector de turismo, para luego dar paso
al panel con los empresarios. El año pasado fue el tercer año consecutivo que crecimos arriba del promedio que veníamos creciendo en los últimos 30 años antes de la primera administración del presidente Nayib Bukele. Cerramos el 2023 con un crecimiento de 3.5% y este año pues estamos apuntándole a un crecimiento similar, pero con el compromiso del gobierno que hagamos que ese crecimiento sea cada vez más alto, sea sostenido en el tiempo, sea sostenible, algo que trabajamos de la mano con el ministro de Medio Ambiente. Y bien importante que sea inclusivo. Eso es algo que el presidente ha sido bastante claro en decir, vamos a tener un crecimiento, el crecimiento va a ser inclusivo y qué mejor que hacerlo por medio de un sector como el sector turismo, que es un sector inclusivo, como ya se ha mencionado. También, como ya se había mencionado, tenemos un crecimiento de nuestra inversión bastante interesante. Del 2022 al 2023, nuestra inversión creció en un 6%, pero si tomamos el periodo del 2019 al 2023, este creció en un 9%. Varias de nuestras grandes cifras macroeconómicas han ido año con año superando ese récord y el año pasado nosotros llegamos al récord de nuestras exportaciones de bienes y servicios, alcanzando un monto de más de 10,000 millones de dólares en 2023 y curiosamente ese mismo crecimiento que les mencionaba antes de 9% en nuestra inversión, ese 9% también coincide con el crecimiento de nuestras exportaciones. Detrás de estos números macro hay aspectos muy interesantes y muy positivos. Por ejemplo, en el año 2023, detrás de este crecimiento que alcanzamos del 3.5%, estamos hablando de una creación de 3.300 nuevas empresas en nuestra economía. Ya como ir bajándolo ya a lo más micro, la buena noticia es que octubre de este año ya se había superado esa cifra y ya habían más de 4.400 nuevas empresas en nuestra economía a octubre, superando el total de esas 3.300 empresas que se habían creado en el 2023. Otra cifra que es muy positiva es que 19 sectores de nuestra economía crecieron el año pasado. Esta es la mejor noticia que creo que un ministro de Economía puede decir, porque es toda una economía, ya sea que sean sectores que estén relacionados o sectores que no lo estén tan relacionados, están contribuyendo a alcanzar este crecimiento económico. Y algo muy importante que nos enorgullece muchísimo es, nada menos el año pasado, El Salvador fue el tercer país que más creció en el sector turismo. Y cito a la ministra de Turismo, mi amiga, no en Centroamérica, el tercer país que más creció, no solo en Centroamérica, no en América Latina, sino en el mundo. Así que estos datos no son casualidad. Dicen que, bueno, hay un dicho distinto al que diré, pero los datos hablan más que 1,000 palabras y este es El Salvador que nosotros estamos viendo, un El Salvador en el cual el crecimiento económico está en la senda de crecimiento, nuestras importaciones, nuestras exportaciones, el número de empresas, el turismo, así que es un momento histórico muy importante para El Salvador y creo que el estar acá no puede haber un mejor timing, como decimos, para poder contar con esta guía de inversionistas y todos estos análisis que ustedes han desarrollado. Así que estamos en la meta final, donde queremos llegar. En realidad nos falta muchísimo por hacer, pero la buena noticia es que los primeros 5 años de gestión nos han servido muchísimo para eliminar barreras de inmediato y corto plazo que impedían que nuestras empresas locales e internacionales crecieran. Nos permitió poder soñar y poner esos sueños en estrategias, en proyectos, y eso dio la confianza a organismos internacionales como la CAF de poder darnos los fondos que en los próximos años vamos a estar implementando en distintos proyectos. Así que vamos a estar haciendo lo que un gobierno debe de hacer y es trabajar, ejecutar proyectos que sean de beneficio para nuestras empresas y de beneficio para nuestra población. Así que solo para comentarles en qué nos vamos a ocupar y que vamos a estar ocupados en los próximos años, pues un proyectote súper importante y aquí pues gracias al liderazgo de Federico Anliker, nuestro presidente de CEPA, estamos hablando de la ampliación y modernización del puerto de Acajutla y puerto de la Unión, con la inversión más grande de El Salvador, 1.6 billones de dólares, 1.600 millones de dólares que van a ser invertidos para que esas puertas del Salvador con el mundo puedan modernizarse y ampliarse.
esto por medio de un asocio entre la empresa Yieldport de Turquía y CEPA. También algo que tendrá un impacto grande tanto en el sector manufacturero, por ejemplo, pero en el turismo principalmente, y que le vemos un potencial enorme, es la creación de nuestro nuevo aeropuerto del Pacífico y el fortalecimiento de nuestra red de aeropuertos, y esto pues gracias nuevamente a CAF, que ha confiado en nuestra gente, ha confiado en El Salvador, ha confiado en el gobierno, y por medio de esa inversión de más de $300 millones y el liderazgo de Federico nuevamente, que va a estar bastante ocupado, esperamos ver esos frutos en el corto mediano plazo. También algo que no deja de ser poco importante para el sector turismo son nuestros puestos fronterizos. Uno dirá, bueno, aquí la ministra ya se le fue, se salió del tema, pero en realidad la facilitación del comercio es un tema que hemos impulsado muchísimo desde el Ministerio de Economía, y no solo tiene que ver con un sector textil, ni con un sector de plástico, cartón, en donde nosotros hemos demostrado ser bastante fuertes, sino que estamos hablando todos esos insumos que necesitarán las empresas de turismo, todos esos alimentos, muchos de ellos el día de hoy vendrán de otros países, y es por eso la importancia que también le damos a ese trabajo que continuaremos realizando. Nuevamente de la mano con CAF, estamos invirtiendo más de $40 millones para poder diseñar y modernizar 4 de los puestos fronterizos que aún nos quedan por modernizar, más allá de los 2 que el día de hoy ya funcionan con una infraestructura moderna. También de la mano con CAF, y no es casualidad que lo mencione tantas veces, porque en realidad CAF está acompañándonos en todos estos proyectos estratégicos, y uno que es súper importante es la digitalización de trámites. En realidad, desde mi perspectiva, voy a hablar aquí personal, María Luisa, la burocracia y ese famoso red tape fue quizás el segundo impedimento más grande del crecimiento económico de nuestro país, a la par de la inseguridad. Es así de grande el bloqueo que generaba el mismo gobierno para que los negocios y los empleos se pudieran concretar. Así que al día de hoy hemos invertido millones de dólares que nos han permitido digitalizar más de 200 trámites y reducir nuestros tiempos en más de 60% en respuesta a nuestros ciudadanos y a las empresas. Así que esa no es una tarea fácil, es una tarea grande, es una tarea que requiere de mucha coordinación, pero la buena noticia es que son más de 14 instituciones las que estamos trabajando en este proyecto con CAF. Por supuesto con el acompañamiento de Google, que nos garantiza pues que estemos adoptando las mejores tecnologías de punta para poder brindar ese servicio eficiente a los ciudadanos y a las empresas. También algo que es importante y que ya veníamos trabajando de la mano con Natalia y Morena es el área de tecnología. Eso es un área que vamos a seguir trabajando desde todas las perspectivas posibles, donde podamos apalancarnos en tecnología para acelerar el crecimiento económico. Pero sí, hay un área que Natalia y yo llevamos, y la ministra Morena llevamos cerca de nuestro corazón, que es el tema de las startups. Vamos a continuar trabajando para que más soluciones se puedan desarrollar desde El Salvador, que puedan solventar retos del sector público, sector privado, que puedan demostrar que son de impacto, que tienen un negocio y que esas mismas soluciones puedan llevarse a otros países. Suena muy ambicioso, sí, cierto, pero entre más soñemos más alto, pues creemos que más lejos vamos a llegar. Así que creo que ya se dijo un montón en esta tarde tan productiva, pero lo último que quisiera decirle a CAF es que esa guía viene en el momento más importante, en el mejor momento. Muchos me preguntan, bueno, ministra, pero entonces ¿qué viene? Y yo les cuento de todos estos proyectos, pero si nosotros trabajamos por mejorar la casa que hemos venido mejorando en los últimos meses, si nosotros nos enfocamos solo en eso, no vamos a lograr esa generación de oportunidades. Tenemos que ir al mundo, tenemos que mostrarle al mundo estas oportunidades que el día de hoy El Salvador le da a las empresas hoteleras, a las empresas de restaurantes, a todos los que forman parte del sector turismo. Tenemos que llegar a ellos. Así que decirles que el momento es perfecto, y algo que también quisiera garantizarles, que con el liderazgo de nuestra ministra Morena Valdés, esa guía no se va a ir a archivar en ningún momento. Esa guía está para poder ejecutarla. Así que desearle todo lo mejor al equipo de la ministra Valdés
porque sé que con esto se intensifican los esfuerzos que ya venían realizando. Y pues gracias a todos y cada uno de ustedes que han contribuido a contar con esta guía, a compartir esos datos que son tan relevantes y que nos permitirán tomar decisiones a favor del sector turismo, de nuestra gente y de nuestro país. Muchísimas gracias. Querida ministra, queridas ministras, querido Sergio, amigo, Oscar Rueda, otro amigazo que en esto de transitar juntos el camino del turismo nos hemos encontrado como grandes aliados de ruta. Autoridades, amigos del sector privado de El Salvador, es una enorme alegría para nosotros como ONU Turismo estar hoy en vuestro país. Estamos felices de ver este Salvador, felices de poder recorrerlo, de poder sentirlo, de poder compartirlo. También me pasó hace ya un tiempo, siendo ministro de Turismo de mi país, yo fui ministro de Turismo de la Argentina del presidente Macri, de estar un par de días en El Salvador y no conocer nada de El Salvador porque no estaban las condiciones dadas para hacerlo. Quiero contarles rápidamente que este vertical de las inversiones lo insertó en nuestra organización el actual secretario general, Zurab Pololikashvili, allá por 2018. Me tocaba ser, a la sazón, el presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial. Y una jovencita que en ese momento aparecía como la candidata ideal para este cargo, de poner en marcha este nuevo programa que el secretario general había incorporado como su propia agenda, las inversiones, la innovación, la educación. Apareció Natalia Bayona, una mujer extraordinaria que no tiene techo de crecimiento, formada por esos dos señores que están ahí sentados, y hoy se convirtió en muy pocos años en nuestra directora ejecutiva y en una de las estrellas que tiene nuestra organización, que no para nunca de generar cosas e ideas. Entre esas ideas, la guía de inversión. La guía de inversión como una herramienta para promover lo que necesitan nuestros países. ¿Cuántas veces nuestros sueños, nuestras ganas de hacer cosas encuentran la barrera en la ausencia de inversiones? Y si algo necesita América Latina y el Caribe, son inversiones. Y en ese camino nos encontramos con los socios estratégicos ideales, con un presidente de CAF que es un distinto. Yo tengo muchos años en esto, y eso me permite, querida ministra, no la había visto, y eso me permite a veces darme ciertas licencias. Pocas veces he visto la concordancia entre el nombre y la realidad. Y te digo, Sergio, y lo digo con orgullo como latinoamericano, que siento que este Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe es realmente un banco de desarrollo, que tiene rostro humano, que está comprometido con la gente. Porque finalmente, si nuestras inversiones, si nuestro trabajo no tiene un sentido humano, no tiene sentido. Y usted lo ha conseguido, con su equipo, con su maravilloso equipo. Y por eso lo vamos a acompañar en este camino. Y en El Salvador, en particular, cuando hablo de mi felicidad, hasta ahora El Salvador era un número, no cualquier número. Era el país que en estos últimos años más ha crecido en nuestra región. Porcentualmente, es el país que de toda América Latina y el Caribe, porcentualmente, que más creció con respecto al 2019, que es el año en que el turismo del mundo fue la referencia. Y cuando hablo de crecimiento no digo cualquier número, estoy hablando de por encima del 80% con respecto al mejor año del turismo del mundo. Y lo que estamos viendo es una tendencia de crecimiento. Y por supuesto, crisis de crecimiento.
porque ha sido tan rápido, tan abrupto, que ahora tenemos que acompañar con las inversiones, con la infraestructura, con la conectividad, con la formación de recursos humanos. Pero esos son buenos problemas. Son los problemas de la demanda que son buenos problemas. Explicación, no tengo ninguna duda. La imagen del presidente Bukele es una imagen que se ha extendido en el mundo, un influencer, un rockstar. Y eso se ha convertido en un gran componente de marca de El Salvador. Segundo, el inmenso trabajo del Ministerio de Turismo. Lo conozco, lo conocemos, estamos en línea permanentemente. Tenemos un grupo de WhatsApp. No tenemos horario, porque con las 5 horas que a veces hay, las 8 horas que a veces hay con España, me llega el mensaje Morena a horas inédita que mi mujer me pregunta ¿quién te escribe esta hora? Pero así se trabaja y estoy feliz porque veo que también el gobierno es un equipo. Un equipo, lo hablaba recién con la ministra de Vivienda, lo hablaba ayer con la ministra de Economía. Esto es un equipo y así se debe trabajar. No hay ninguna posibilidad de trabajar eficientemente si por encima de la complementariedad y de la cooperación están los egos o los compartimentos estancos. Por último, decirles que no es casualidad que sea el primer país de Centroamérica en recibir la guía. La región de Centroamérica es una región que toda está creciendo. América Latina este año va a estar en los niveles del 2019 y en algunos casos superando un poquito esas cifras extraordinarias. Pero lo más importante de todo es que estamos haciendo juntos un turismo sustentable, inclusivo, que derrama en las comunidades residentes y resiliente. El ser humano en el centro de la escena, de esto va a vivir el mundo, me dijo hace más de 35 años un alcalde que me mandó a hacer un posgrado en turismo a España. Y señoras y señores, de esto va a vivir el mundo. Las relaciones interpersonales, los afectos, la empatía, los servicios, va a ser de lo que va a trabajar la gente. De lo demás se va a ocupar la inteligencia artificial y la máquina. Es así. Gracias, querido Sergio, a ti y a todo tu equipo. Gracias, ministra. Sepa que ONU Turismo tiene el compromiso permanente de estar a vuestro lado para hacer que cada día haya una oportunidad de vida mejor para nuestras comunidades, para nuestra gente. Ese es el sentido de que nosotros existamos. Muchísimas gracias a todos y una alegría enorme poder compartir con ustedes este amor por El Salvador. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esas palabras también tan inspiradoras. Sin duda, ONU Turismo ha sido un aliado estratégico para El Salvador para lograr el posicionamiento que el país ha tenido a nivel internacional. Ahora, para entrar en materia, quiero invitar al escenario a Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, que nos dará una presentación sobre las tendencias y oportunidades de inversión turística en El Salvador y en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Natalia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente de CAF y a todo el equipo. Hoy y durante estos días, aparte del staff de CAF oficialmente, con el PIN de CAF, porque en el corazón que cuando uno trabaja con Sergio no se logra despegar de él, porque esa agilidad y esa pasión con la que transmite las cosas pues hace que las cosas realmente sean realidad. Y efectivamente, queridas ministras, qué ilusión es tener a 3 ministras del gobierno de El Salvador aquí. No, ministras y ministros, después voy a ministros, que ya empiezan a decir, yo también, no, lo digo con ilusión, porque el turismo es el gran sector que emplea a jóvenes y mujeres, me emplea a mí, las emplea a ustedes, pero también el sector público es ejemplo de esa transformación de empoderamiento femenino.
En el turismo es de los pocos sectores donde más del 50% de las ministras son ministras. Dicho eso, bienvenidos ministros también a todos, obviamente al cuerpo diplomático, a los embajadores, al equipo de Onuturismo, mi querido Gustavo, y efectivamente, si yo hubiera leído las palabras de Sergio y de Gustavo, quizás no me sale tan bien esto, pero está claramente articulado y planeado, y espero, Óscar, entonces que me sigas la cuerda, porque después de mis palabras vienen las tuyas. ¿Y por qué digo esto antes de empezar? La gratitud es quizás uno de los valores que me enseñaron en casa, y la gratitud siempre tiene que estar presente en todo lo que uno hace. Y hoy siento gratitud con CAF, porque efectivamente nos ha abierto las puertas en el marco de su directorio para que lancemos la guía de promoción de inversión en turismo. Entonces, lo primero es gracias, presidente, gracias, Sergio, por una vez más apostar por el turismo, porque pudo haber sido otro sector, ministra Morena, y apostaron por nosotros, así que la responsabilidad es grande. Lo segundo, como lo decía Gustavo, lo crean o no, el sector turismo no tenía cifras globales de inversión hasta hace 6 años, no es mucho tiempo. Y esto viene de una historia donde el secretario general, recorriéndose el planeta, porque quizás es la persona que viaja más, no conozco una persona que conozca más países y que viaje más que él, y a todo lugar al que iba, todos los ministros le decían lo mismo: necesitamos crear un vehículo de inversión, pero no sabemos cómo. Es fácil decir que inviertan en una manufactura, pero es muy difícil vender un servicio. Y el secretario general me cuenta, y esta es una historia real, y por eso digo que esto va coordinado con lo que Gustavo y Sergio dijeron, me dice a mí: tú algo tuviste que haber hecho bien, porque hiciste parte de la transformación de Colombia, además te encantan los números, además me habías contado que hiciste la guía de inversión de Colombia, pues te tocó, sácame de un problema. Y hablamos de hace 5 o 6 años. El problema hoy es una de las prioridades estratégicas de Onuturismo, así que mis queridos mentores, Óscar, para los que creen en los jóvenes, yo tenía 22 años y recibo una llamada en el piso 36 del edificio del ministerio y me dicen: el viceministro de Turismo la necesita. Yo tenía 22 años. Llego al viceministerio y me dicen: ¿usted quiere hacer historia o no? Él es de Santander, yo soy de Santander, o sea que en Santander, Colombia, tenemos fama de ser bastante directos, de ser los vascos de América Latina. Y entonces él me dice: ¿usted quiere hacer historia o no? Y le digo: claro que quiero hacer historia, ya estoy haciendo historia, estoy ayudando a cambiar y a transformar Colombia. Y me dice: pues entonces usted hace parte del comité porque tenemos que crear la nueva ley de turismo del país. Y así empieza mi historia a los 22 años con el tema de inversión. Y esto lo conecto porque si alguien cree en los jóvenes, aparte de Óscar, es Sergio. A los 24 años, con el presidente Santos me dan la oportunidad, una locura, pero después viene otra locura, y ahí me refiero a Pablo, a tu querido Chile del alma, y me dan la oportunidad de promover y de dirigir desde ahí a los 24 años la promoción del turismo de mi país, para un país estratégico en América Latina, que es sinónimo de seriedad y de confianza, que es Chile. A los 24 años yo ayudé, lo crean o no, a que la TAM hiciera la adquisición de la Aerolínea Nacional Colombiana, mi primer ejercicio de promoción de inversión. Y a los 26 años, mi querido Sergio, hoy presidente de CAF, era ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y me dio un espaldarazo mucho más amplio para crear la primera oficina del gobierno colombiano en la Argentina, querido Cristian, querido Gustavo, argentinos los dos, a aprender de inversión, a decirle a los argentinos que vinieran a invertir en el país, y logré algo con el embajador Rodado de esa época que nadie se creía, y es que Colombia le vendiera autos a Argentina. ¿Por qué cuento esta historia? Porque después de eso, a los 27 vuelvo a Colombia a servirle a mi país y a dirigir la promoción turística de Colombia a la mano de Sergio, y eso es lo que me dio las garantías para ser hoy, pues como lo decía Gustavo, la joven menor de 40 años que llega a la dirección de Naciones Unidas para liderar con el ejemplo, pero sobre todo me inspira América Latina porque es mi tierra, pero los que están en primera fila me inspiran porque han sido mis mentores y me han acompañado en este proceso.
Y uno puede ser muy inteligente, pero si no está empoderado, no hay nada que hacer. Entonces, la gratitud está aquí presente. Hoy nos volvemos a encontrar. Estuvimos juntos en Uruguay, promocionando con el presidente Lacalle. Y estábamos hablando con Sergio y con Gustavo y con Oscar, que este auditorio se parece bastante al de Uruguay. Hoy estamos en El Salvador lanzando la primera guía de inversión de Centroamérica. Y entonces ahora obviamente tenemos que entrar en detalle y es, ya habiéndoles contado lo anecdótico, tenemos que pasar a las cifras y del por qué este ejercicio entre la banca multilateral, los organismos internacionales como ONU y por qué un gobierno, por qué esa alianza para promover la inversión. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Que es mi tarea del día de hoy. Yo tengo que contarles hoy qué está pasando en el mundo en materia de inversión en América Latina. Lo primero, y para todos aquellos que entiendo que vienen de inversión y de economía, pues efectivamente, la inversión siempre es volátil, porque la inversión siempre es sinónimo de seguridad y de confianza, y cuando un inversor no lo ve, pues se contrae, y efectivamente esto es lo que pasa en el mundo. A nivel multisectorial, los flujos de inversión extranjera a nivel global han disminuido un 2% a nivel global. Las cifras preliminares del 2024 muestran que hay un crecimiento del 1%. ¿A qué se debe esto? Esta gráfica la sacamos del reporte anual de UNCTAD, que es la Agencia de Naciones Unidas enfocada en la inversión, y básicamente la respuesta de por qué la inversión cae es por las guerras. Según Naciones Unidas hay 60 conflictos en el mundo. Está el conflicto del Medio Oriente, está el conflicto de Ucrania, aunque a veces se olvide. América Latina es la única región del planeta con 0% de probabilidad de tener un conflicto entre estados. Eso es un mensaje muy poderoso porque garantiza estabilidad. Ahora, ¿qué está pasando por regiones en el mundo? Fíjense dónde está Europa. Yo al principio no creía porque las cifras del año pasado eran aún peores. El año pasado la inversión en Europa, cuando hablo de inversión extranjera directa, es capital privado. El año pasado decreció negativamente la inversión en Europa. Hoy Europa, siendo la región más madura del planeta, gracias a las guerras, se ha generado inestabilidad y hoy en día es la última región en el planeta en materia de inversión extranjera. 16 billones de dólares. Asia y Medio Oriente, 621 billones de dólares en inversión. América del Norte 361, América Latina y el Caribe 193 billones de dólares y África con 53. Entonces aquí también a nivel multisectorial vemos que la geopolítica hoy en día nos ayuda siempre y cuando haya estabilidad. Y efectivamente, nuevamente, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina el panorama es absolutamente distinto, porque en América Latina lo que se ve es que los flujos de inversión son muy altos y han llegado al 9.1% en el 2019, pero fíjense, en el 2023 la inversión extranjera directa en América Latina ha crecido un 14%. En América Latina y el Caribe pasa totalmente lo contrario a lo que pasa en el resto del mundo. Mientras la inversión se contrae en el resto del mundo, en América Latina sube. ¿Y qué pasa en turismo? En turismo efectivamente venimos de una pandemia donde por primera vez se cierran las fronteras del mundo, 97% fue la caída del turismo y hoy ya hay una recuperación casi que absoluta. Y aquí pues vemos la proyección de ONU Turismo, es que este año vamos a crecer incluso 2 puntos o 3 puntos por encima de lo que fue el 2019. Y América Latina efectivamente tiene una recuperación casi al 100%. Y aquí El Salvador, efectivamente, es el cuarto país que más crece en el mundo. Después de Qatar, Arabia Saudita, Albania, el cuarto país que más crece en el mundo es El Salvador, el primero de América Latina y el Caribe. El 11% de su PIB se debe al turismo y efectivamente hay un dato que es histórico y es que la inversión extranjera directa en El Salvador es del 344% en crecimiento. Cuando uno cuenta esto, pues efectivamente, ¿qué es lo que pasa en la inversión extranjera del sector turismo? ¿Qué pasa en el mundo a nivel de inversión? Hoy por hoy, 400.000 nuevos empleos se han creado gracias al turismo en el planeta. 184 billones de dólares se invierten en turismo
Y efectivamente, ¿quiénes son los grandes inversionistas en el mundo en turismo? Estados Unidos, sin lugar a dudas, y seguirá siendo el ganador por encima de todos los otros jugadores. Fíjense que 495 proyectos son los proyectos de Greenfield o de nueva hotelería o de nueva infraestructura lideradas por Estados Unidos, y se están invirtiendo desde Estados Unidos 49 billones de dólares. El segundo jugador, que es Reino Unido, invierte 23. Luego España, luego Francia, y esto tiene sentido porque son los principales jugadores del mundo en turismo. El orden es distinto en llegadas porque el orden es Francia, España, Estados Unidos, pero ahí están. Y luego vemos otros jugadores como Tailandia, China, Emiratos Árabes Unidos, y eso es importante porque incluso, para los que no lo saben, los fondos árabes, los fondos soberanos, ya empiezan a ver el turismo como sector dinamizador de la economía. Normalmente un fondo soberano invierte en pensiones, invierte en salud, pero en el caso del Medio Oriente ya vemos cómo los fondos soberanos de Qatar, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, obviamente el fondo noruego, son ya casos de éxito donde hay inversiones públicas en turismo. Ahora, en América Latina, ¿qué pasa? Pues el panorama también es muy positivo. Sin embargo, hay que diversificar. En América Latina se han invertido 29 billones de dólares en turismo. En promedio son 82 millones de dólares por proyecto, 100.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años, y el 72% de la inversión va en hotelería. Entonces aquí hay un mensaje claro, que era el mensaje que lanzaba Sergio y que lanzaba Gustavo. La inversión en hotelería está muy bien porque efectivamente es una de las bases del crecimiento del turismo, pero no es lo único. Entonces aquí tenemos que trabajar juntos para empezar a promover inversión en tecnología, innovación, que es otra de los frentes que estamos trabajando con CAF, inversión en el capital humano, porque al fin y al cabo este es el sector económico más humano de todos, invertir más en que la gente se capacite y efectivamente invertir aún más en incentivos hacia la sostenibilidad y que garantice pues que efectivamente el sector no solo se quede en la infraestructura básica, sino que migre a un sector de más valor agregado. Ahora, ¿quiénes son los principales inversores en América Latina y el Caribe? Está Estados Unidos, una vez más, luego España, Reino Unido, Panamá, Colombia, Uruguay. Y a mí me encanta esta gráfica saca del ranking del Financial Times que se hace en equipo con ONU Turismo, porque fíjense cómo América Latina empieza a tener confianza en América Latina. Esto no pasaba antes. Ya vemos capitales colombianos, uruguayos, panameños, invirtiendo en América Latina en turismo. Ahora, las principales ciudades de inversión, Ciudad de México es la primera, la segunda es Bogotá, la tercera es Lima, cuarta Punta Cana, quinta Cancún. No sé si esto les hace sentido, pero son las capitales potentes en materia de inversión, las que han apostado desde hace mucho tiempo por el desarrollo de congresos y convenciones también. Y obviamente Punta Cana y Cancún, que son las dos ciudades maduras de América Latina cuando se trata de turismo. Ahora, antes de pasar a Oscar, que ya le toca volverse salvadoreño por los próximos 20 minutos, para hablar de por qué es importante invertir en El Salvador, quiero cerrar este capítulo del panorama global y regional de inversión con algunos puntos a tener en cuenta con respecto a la guía. Lo primero es que esta guía se hace porque es la herramienta que le permite a un inversor, esta guía va dirigida al sector privado, es la guía que le ayuda al inversor a tomar una mejor decisión y hacer un due diligence mucho más rápido, porque está dividida en diferentes capítulos. El primero es el macroeconómico, dónde está el país a nivel general, luego el panorama competitivo, dónde está el país en materia de competitividad y en los rankings internacionales de competitividad del Foro Económico Mundial, del WEF, efectivamente del Banco Mundial. Tercer punto, ¿cuál es la propuesta de valor del país? ¿Por qué hay que invertir en el país? ¿Qué lo hace único con respecto al resto? Si hay incentivos tributarios o no. Eso me lo preguntaba alguien hace poco, me decía, el periodista esta mañana me decía, ¿ustedes creen en los incentivos tributarios? Le decía, sí y no, porque no es lo único. Un inversor no solamente debe moverse por una zona franca o por exenciones tributarias. Y puse un ejemplo de la vida real. Al ser el sector económico más humano de todos, hay gobiernos
Un hotel no se construye en un día, o un proyecto de infraestructura no se construye en un día, se construye a 5 años. Hay países que han innovado en su modelo de desarrollo y le ofrecen al inversor capacitación del personal para que de aquí a 5 años, cuando ya el hotel esté listo, la fuerza laboral local esté capacitada, y estos son casos de la vida real que ya están pasando en el Medio Oriente, en Latinoamérica, y de esa manera el inversor siente también tranquilidad. No es solamente la exención tributaria, sino también que el capital humano esté listo y que no tenga yo que importar el capital y traer a la gente desde otros lugares, sino dar empleo de calidad y que las personas estén bien formadas. Ese es el ejemplo de GastroLabs, que la gente de los barrios más vulnerables de El Salvador pueden entrenarse en gastronomía e incluso servir los mejores cafés con las técnicas italianas. Esto lo digo porque ayer lo viví a las 8 de la mañana, y que el día que llegue aquí un hotel internacional, pues ya los salvadoreños estén capacitados para poder desarrollar ese tipo de hotelería. Y luego hay algo que también, el cuarto capítulo es el capítulo verde, que eso fue una innovación de nuestro querido presidente de CAF. ¿Qué es lo que se ofrece en materia de sostenibilidad? Porque no es solamente inversión en infraestructura, sino cómo hago para garantizar que esto va en conjunción con la naturaleza, con los recursos naturales, pero también a nivel social. ¿Cómo le doy yo beneficios a la sociedad y cómo se impulsa el empleo y el impacto social a través de la inversión en infraestructura? Y aquí ya se termina la guía con lo más importante para un inversor. ¿Cuáles son los proyectos? Son proyectos que necesitan capital público, privado, y ahí están en la guía. Entonces, 2 últimos puntos ya para cerrar. Algo que me impresionó, porque de verdad no lo conocía, y yo no sé si ustedes lo conozcan, pero los 5 mercados que más invierten en El Salvador son, en su orden: Panamá, Estados Unidos, España, Colombia y Honduras. Jamás me hubiera esperado esa tabla, pero es así. Colombia está viendo, y yo tengo un déjà vu, porque siento la misma energía que sentía cuando tenía 21 años y empecé a trabajar en la transformación de Colombia. Aquí la energía es positiva, se siente que quieren transformar el país, y lo que se ve es que lo más bonito de esto es que los datos lo reflejan. No es que Natalia lo diga, sino que los datos lo están reflejando, y hoy Panamá invierte más que Estados Unidos en este país. Eso es impresionante, yo no me lo esperaba. Jamás me hubiera esperado que Colombia estaba en el top 5 de la inversión extranjera de El Salvador, a nivel general, no en turismo, sino a nivel multisectorial. Eso hace importante y eso valida el mensaje de confianza y de seguridad. Y efectivamente, para terminar, ya Surf City, lo he dicho en varias partes, yo conocí al presidente Bukele en Qatar, y así es como empieza la historia con El Salvador, y cuento la historia 1, 2, 3, Morena, y mañana nos toca otra vez. Y cuando tuve la reunión bilateral con él, no se me olvida que tenía unas medias con unos tiburones. Y entonces yo me reía y le decía: presidente, qué ilusión. Y me decía: Natalia, no te equivoques, yo vengo por 2 prioridades. La primera es el surf, de ahí las medias. Y la segunda es garantizar seguridad en mi país. Y me contó de Surf City y me decía: yo estoy convencido, hablo de hace 5 años, él tenía 2 semanas de haber asumido como presidente, y me decía: Natalia, yo quiero posicionar a El Salvador con el producto de surf porque estoy convencido que las mejores olas del planeta están ahí. Hoy vuelvo a este país y me llevan a Surf City y es un hecho cumplido. Es decir, la promesa se convirtió en acción, pero es tan exitosa que ahora hay un Surf City 2 que está en la guía. Entonces, con eso cierro. Cada uno de ustedes tiene acceso a la guía, porque el equipo de la ministra tiene las guías físicas para todos. Al que no le gusta el papel, no se preocupe, también hay un QR code donde ustedes pueden descargar la guía. La guía también está en la página de Onuturismo. Y en fin, aquí estamos para trabajar en equipo, para mostrar lo mejor que tiene El Salvador. Y ahora, Oscar, te toca a ti hablar de lo que es El Salvador y lo que tiene para ofrecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por esa presentación y por dar datos importantes que para el sector turismo y para los empresarios turísticos que incluso están acá son muy importantes. Ahora sí, le cedemos la palabra al señor Oscar, que va a hacer también su presentación.
Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí en El Salvador y en San Salvador para presentar esta herramienta que ayude al desarrollo del sector turístico, que en últimas, lo único que busca o lo último que busca es el bienestar de la población. Pensamos que el turismo es la herramienta por excelencia para lograr el objetivo último del Estado, que es un pueblo más próspero, un mejor nivel de vida. Esta guía, como lo decía Natalia, es una herramienta que está digital, que está impresa, que también tenemos la versión en inglés, y obviamente se trata de cargarla debajo del brazo y ahí no se queda, sino de empezar por el mundo a contar cuál es la herramienta que existe en El Salvador para invertir. Por eso el siguiente paso será el foro de inversión que mencionaba el presidente en nuestro encuentro en Fitur, en Madrid, y ministra Morena y ministra María Luisa, sabemos que ahí nos veremos, porque si no, ¿qué le vamos a contar a los inversionistas si no es lo que está en esa guía? El contenido de la guía tiene estos capítulos que son las razones para invertir en El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué El Salvador? Contar cuál es el panorama económico del país, cuál es el panorama de inversiones, cómo estamos competitivamente, cuál es la herramienta que ofrece CAF de financiación para apuntar ese proyecto tanto desde el punto de vista del sector público como del sector privado, cuál es la propuesta de valor de El Salvador en materia de inversión para el sector turístico y cuál es el panorama de inversiones verdes que hoy se convierte en una condición sin la cual no puede haber desarrollo turístico. Cuando decimos razones para invertir en El Salvador, pues más allá de las técnicas, yo empiezo, no es el orden de la guía, pero yo empiezo por la tranquilidad pública. Y obviamente el presidente Sergio lo mencionaba cuando nosotros íbamos a las grandes ferias a promover a Colombia y decíamos, mire la maravilla que es Colombia, nos decían, sí, muy bonito lo que usted dice, pero ¿es seguro? Entonces la respuesta que nos tocó inventarnos es, el riesgo es que te quieras quedar. Entonces, indudablemente, lo primero que un turista quiere saber de dónde va a ir es si va a un destino tranquilo. Es la primera condición, más que cualquier maravilla del mundo. El segundo, y quizás en relación con lo que decía Natalia, obviamente siempre hablamos de cuáles son los incentivos, qué descuento damos, qué rebaja en impuestos, pero obviamente cuál es el mejor incentivo para un inversionista, el negocio. Es decir, que haya una rentabilidad, un crecimiento obvio, y cuando uno le puede demostrar con cifras que su crecimiento turístico es sostenido, además de sostenible, es entonces para mí el mejor atractivo, porque uno no monta un negocio para que ojalá no me cobren impuestos, uno monta un negocio para ganar dinero y tener con qué pagar impuestos. La seguridad jurídica, porque yo puedo crear incentivos, pero muchas veces sucede que cambio las reglas del juego al poco tiempo, entonces por eso tengo que dar seguridad jurídica, que lo que yo le ofrezco para que usted invierta, se lo voy a sostener y se lo voy a mantener. La estabilidad económica, lo mismo. Cambio en la regla de juego y estabilidad económica me refiero a los indicadores macroeconómicos, y obviamente de eso sí que puede hablar El Salvador en los últimos tiempos en materia de crecimiento del PIB o en materia de índice de inflación. Y clima de negocios atractivos, claro, sin duda alguna, y eso lo van a buscar todos los inversionistas, aunque ya decía, no es lo único, pero todas las preguntan, bueno, ¿qué facilidades tengo yo para invertir aquí y no para invertir allá, independientemente de lo que signifique el país turísticamente hablando? Entonces, estas cifras rápidamente, el PIB per cápita de $12,000, un crecimiento del PIB del 3,5%, por encima del promedio, una contribución del turismo al PIB también por encima del promedio en Latinoamérica del 11%, muy significativo, inversión extranjera en los últimos 20 años de $10 billones, inflación promedio en los últimos 10 años del 1,8%, eso es fundamental. Los visitantes internacionales del año pasado, 3,4 millones, este año se esperan 3,8, estamos cerrando ya, lo que significaría un crecimiento del 12%, pero ojo, que en el 2019, antes de la pandemia, llegaron a El Salvador 1,7, es decir, en 5 años más que se duplicó la visita de internacionales al país. ¿Cuál es el aporte del turismo a la economía externa? Pues después de las remesas y después de las exportaciones de bienes está el turismo.
también con un crecimiento de 2.649 millones a 3.665 del 22 al 23. Eso es el 30%. Crecer el 30% de un sector de la economía, eso no se da fácilmente. Y el PIB, ya lo mencionábamos, el 11%. Con respecto a América Latina, está porque el promedio está en el 8 y entre el 8 y el 10, obviamente mucho más en el Caribe, que sus economías dependen principalmente del turismo, es un promedio bastante alto, pero ahí lo que llama la atención es cómo ha venido creciendo el aporte del turismo al Producto Interno Bruto del país. Llegadas de turistas internacionales, pues también es un crecimiento sostenido, y también conforme decíamos que los ingresos habían subido en un 30%, los turistas también entre el 22 y el 23 subieron un 30%. Aquí hay una cifra que me va a perdonar Morena, pero decimos que el país, el aporte al Producto Interno Bruto es del 11% y decimos que el empleo es del 2.2%. Y yo digo, oiga, no, esa cifra tiene que estar mal, nos falta, tiene que haber mucho más empleo. Y claro, Morena me decía, es que aquí ese dato lo tomamos es de la formalidad de los que aportan al Seguro Social. Eso está bien, es válido, pero en últimas, desde el punto de vista de la economía, lo importante es cuántos empleos damos, y eso los tenemos que contar todos, entre otras cosas porque es una carta de presentación frente a la ministra de Economía y frente al ministro de Hacienda para decirle, oiga, mire todo lo que emplea el sector. Entonces, vamos a trabajar para no solamente contar los que están formalizados, ojalá los ayudemos a formalizar, pero a la economía de todas formas la fuerza de trabajo es muy grande. Y mire de dónde arranco yo para decir eso. Estaba comparando, miremos Panamá, PIB 16, empleo el 7.5. Miremos Colombia, 2.3, empleo el 5, el doble. Miremos Costa Rica, 6.3 de PIB, 11.4 de empleo, casi el doble. México, 8.5 del PIB, 11% de empleo. Por encima el empleo más que el PIB. ¿Y por qué en El Salvador 11% de crecimiento del PIB y solamente registramos 2%? Ya le digo, porque la ministra quiere ser absolutamente formal y decir voy a registrar solamente los que están en el seguro, pero vamos a contar a todos porque esa es nuestra carta de presentación. Panorama competitivo, ese es el crecimiento del número de hoteles. Entonces, ¿eso qué significa? Pues simplemente ambiente de inversión. Y todavía estamos seguros que necesitamos muchísima más hotelería. Este dato me impresiona. En el 2022, 16.000 pernoctaciones y en el 2023, 23.000 pernoctaciones. Es decir, crecer en un 50% en lo que la gente se queda a dormir, digámoslo así, para que hablemos de un verdadero turista, eso es una cifra impresionante y va acompasada del mismo 30% por encima de ingresos y del mismo 30% por encima de visitantes. Incentivos a la inversión extranjera. Entonces, cuando hablamos de ese capítulo del marco del ambiente, igualdad de trato a todos los inversionistas, bien, igual para nacionales y extranjeros, y no le obligo al extranjero que tiene que asociarse con el nacional. Puede transferir sus remesas y utilidades libremente, puede acceder a financiamiento local, trámites fáciles, eso es importantísimo, que la tramitología y la permisología sean absolutamente amigables, incentivos fiscales que ya los veremos, y obviamente el hecho de tener el dólar como moneda local, sin duda alguna tiene reflejos como por ejemplo en el índice de inflación y es una facilidad para el inversionista. Entonces, ¿qué incentivos hay en El Salvador? Entonces uno dice, oye, ministra, y si yo hago un hotel en Soft City, ¿qué incentivo me va a dar? Entonces la ministra me dice, a ver, mire, hágalo en el centro histórico, que ahí sí le doy incentivo. Pero fíjese una cosa, que a través de los fondos de inversión realmente tenemos incentivo para donde queramos, porque el tema del vehículo, fondo de inversión, los fondos de inversión están exentos de impuestos sobre la renta, no tienen IVA, y las personas naturales que inviertan en los fondos de inversión, que pueden invertir obviamente en turismo, están exentos durante los primeros 5 años. Y los extranjeros no residentes pagan un impuesto del 3%, que es la retención de la fuente que se dé, y no van a tributar más. Esto es importantísimo, porque yo les decía, la estabilidad jurídica. Ok, me dicen, oiga, venga y invierte en El Salvador que le doy el 20% de exención de impuestos. Y al año, reforma tributaria, ya nadie tiene exenciones. A través de esta ley de estabilidad jurídica de inversiones, si yo hago una inversión mínima de $1 millón, estamos hablando de nada, entonces
voy a tener la posibilidad de tener contratos de estabilidad jurídica, es decir, que así cambie la norma tributaria, no me va a cambiar a mí mi régimen tributario porque con ese fue que invertí y ese puede durar hasta 20 años. Contratos de estabilidad jurídica. La ley del Centro Histórico de San Salvador, que ahí sí hay una exención directa para invertir en el centro histórico, con una inversión mínima de recuperación de $25.000, también estamos hablando de nada, estamos hablando de que si yo invierto para recuperar un parque en el centro histórico es deducible al 100% del impuesto sobre la renta y tengo exención del 100% por hasta 10 años si invierto de acuerdo con la ley o con la norma de planificación de desarrollo del centro histórico. Es importantísimo poner el ojo en los centros históricos, es fundamental, es el punto de partida de atracción de las ciudades, porque es el origen y porque arquitectónicamente es lo que más tenemos para mostrar y en buena hora hay, así conforme hay un énfasis en Sorcery, hay un énfasis en el centro histórico de San Salvador y ahí está CAF presente. La ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables, ¿por qué lo traigo aquí? Porque es un elemento fundamental de la sostenibilidad turística. Si queremos hacer turismo sostenible, como tiene que ser todo el turismo, pues él tiene que apuntar a la energía. Y aquí le estamos diciendo, oiga, traiga equipos y le rebajamos aranceles por 10 años de su empresa para los que usted necesite para hacer esta energía alternativa. Le decimos, le damos exención de impuestos a la renta 5 o 10 años según la capacidad de lo que usted está alternando, de lo que usted está cambiando y le damos, si usted va a recibir bonos o certificados por esa emisión reducida, convertir esos bonos en dinero no va a tener impuestos sobre la renta. Propuesta de valor. Y aquí cuando uno empieza a decir, oiga, ¿y qué hago yo en El Salvador? Pues entonces el problema es cuántos días necesito quedarme en El Salvador para ver esa propuesta de valor. Aquí vemos dónde se podrían desarrollar alrededor de esos temas, no solamente la visita, sino también las inversiones. Entonces, tenemos obviamente un tema que a mí me llama muchísimo la atención, que es el cinturón de fuego. 242 volcanes. Yo no sé si eso sea un récord para sacar pecho, pero de todas formas les cuento que El Salvador es el país con mayor densidad de volcanes en el mundo. Hay más volcanes en Indonesia o incluso en la vecina Guatemala hay más volcanes, pero con relación a la extensión de El Salvador rompemos el récord. Cada 80 kilómetros cuadrados encontramos de extensión, encontramos un volcán. Y además, cinturón de fuego. A mí eso me parece un nombre bellísimo y a través de él se puede trabajar muchísimo. En los manglares de Surután, ahí veo una oportunidad magnífica de turismo regenerativo, porque se trata no solamente de visitar, sino de cuidar y resembrar manglar. Y hablan del café, la ministra Morena me decía, queremos tener un café tan bueno como el de Colombia. Entonces yo le decía, cuente con nosotros. Los cóbanos, Tortuga Carey, el reino de la Tortuga Carey, hay también una oportunidad de turismo regenerativo. Y reino de coral, porque ahora cuando hablamos de turismo sostenible y turismo regenerativo es claro tener la diferencia. Yo en turismo sostenible pretendo no hacer daño, que cuando yo me vaya del lugar visitado lo deje igual como lo encontré. Pero el turismo regenerativo lo que dice es que cuando yo me vaya lo deje mejor de como lo encontré. Entonces, si yo soy un buzo en los cóbanos, no debo tocar el coral. Estoy haciendo turismo sostenible, así no lo blanqueo. Pero si yo no solamente no lo toco, sino que además siembro coral, estoy haciendo turismo regenerativo y estoy dejando un lugar mejor del que yo encontré. Ahí hay una posibilidad de turismo regenerativo. Obviamente el tema de las culturas maya, olmeca, tolteca presentes en El Salvador, la aspiración de ser también un destino de turismo de salud. Y obviamente esto sí es el producto de talla mundial. Todo lo hemos mencionado, contó Natalia el comienzo, la historia, se refirió al presidente y obviamente lo vivimos. Para poder hablar de algo pues hay que conocerlo, uno no puede realmente amar y decir lo vivo si no está allá y tuvimos la oportunidad de estar y es una realidad y es un tema absolutamente integral, es un tema que pasa desde las mejores olas y desde el mejor mar y yo no sabía la mejor piedra para hacer surf, sino además toda la integralidad. Entonces, que centro de alto rendimiento. Y me dicen, no, es que el otro
está en Australia y pare de contar. Esos son palabras mayores. Pero me dicen, también no tiene que traer la tabla, aquí se la fabricamos a su medida. Y estuvimos en la fábrica del señor Papaya mirando cómo hace las tablas de surf. Entonces, esto es una maravilla y sin duda alguna es el producto de talla mundial. Y aquí es un destino de inversión, no solamente por las 5 fases, de toda la costa del Pacífico, sino además por la carretera de la fase 2, y estoy seguro que mi tocayo Oscar está ahí desde hace rato con los ojos atentos. El puerto de Acajutla es un puerto de cruceros, y obviamente hemos visto que composición de los turistas que llegan a El Salvador, pues son los que llamamos excursionistas, que son los de los cruceros, y hay un plan de modernización. Hay un tema del tren del Pacífico, es también una mega obra, 500 y pico de kilómetros, con una primera etapa de 100 kilómetros para conectar a Acajutla con San Salvador. Es también una oportunidad de inversión, y sin duda alguna pues el aeropuerto en el que estamos, está mencionado, el aeropuerto de la Unión. Panorama de inversiones verdes que mencionaba Natalia, que es el elemento que hemos adicionado, porque nosotros muchas veces en el turismo ignoramos todas las posibilidades que tenemos de hacer de nuestras inversiones un buen negocio, además por el tema verde, y somos unos aliados importantísimos para que lograr ayudar al inversionista que consiga esos bonos verdes, que consiga esas compensaciones, que tengamos préstamos verdes, que significa mejor tratamiento financiero. Y obviamente en un destino como Salvador, cuando hablamos del sur, estamos hablando del océano, estamos hablando de economía azul, y obviamente estamos hablando de unos bonos que obviamente en la medida en que se trabaje sosteniblemente llegarán. ¿Cómo financiamos nosotros desde CAF? Para el sector privado tenemos 8 y más formas de maneras de financiar. Obviamente créditos estructurados, créditos para el proyecto, créditos corporativos, garantías. A los MIPYMES también llegamos a través de la banca local y también a través de la banca de desarrollo local. Tenemos bonos de turismo sostenible, bonos simplemente para compensar también ese esfuerzo verde. Tenemos esquemas de garantías compartidas, ya lo mencionaba. Préstamos sindicados, nos unimos con otros bancos y el esfuerzo es mayoritario y vamos de la mano. ¿Cómo financiamos al sector público? Y aquí en El Salvador, a pesar de nuestra corta historia, ya hemos tenido la posibilidad de mostrar algo que a veces dicen que la banca multilateral es lenta. Pues les cuento que nosotros somos ágiles y hacemos esas operaciones batiendo tiempos récord. Entonces tenemos los proyectos y programas de inversión para un proyecto específico, los créditos swap, que para compensar una inversión que ya se está haciendo, los PBL, que son basados en matrices de política pública. Trabajamos con la banca de desarrollo local, trabajamos con las regiones, puede ser operaciones casi soberanas, y recientemente inauguramos los PIVOT, que es decirle, oiga, si esa operación que usted está haciendo, para lo cual me está pidiendo dinero financiado, tiene unos criterios de sostenibilidad, tanto climáticos como sociales, le voy a dar una mejor tasa. Ojo con los PIVOT. Esto, ministra Morena, son propuestas atrevidas o propuestas que quiero hacerle, obviamente con el permiso del señor presidente y con el permiso de mi tocayo Oscar, y es decirle, mire, desde CAF queremos apoyarlos en esos temas que yo veo. Patrimonios de la humanidad. Me parece que es un referente importantísimo como colocarnos en el mapa de la promoción mundial del turismo, y ahí tenemos que trabajar y ahora lo miramos. El tema de los volcanes, que le digo, a mí eso es un atractivo y es una ventaja comparativa. El tema de la gastronomía, y la ministra Morena nos llevó a ver los laboratorios gastronómicos unidos al tema del surf, y ahí vi yo que hay una posibilidad muy grande. El tema de estadísticas, porque quiero, ministra Moreno, que le mostremos a tus colegas del Ministerio de Hacienda y al señor presidente que aportamos mucho más empleo de lo que usted tímidamente registra. Y el tema de los incentivos fiscales, porque hay que convencer, señores ministros, de que de todas formas, más allá de lo del soft, más allá de lo del fondo, más allá de los fondos de inversión y más allá del centro histórico, necesitamos un poquito de consentimiento, un poquito de miel para atraer más a esos inversionistas. Y un tema que me hablaba la ministra Morena, que era marca de turismo, una identificación que permanezca para identificar al turismo. De una vez les cuento, la mejor marca es la que permanece.
Yo siempre digo que el artículo primero de la Constitución de un país debería ser: la marca del país es esta y no se podrá cambiar. Entonces, ahora, si atinamos y tenemos la mejor marca y la mantenemos, pues mucho mejor todavía. Mire este patrimonio de la humanidad, el Parque Arqueológico Joya de Serén, que es declarado por la UNESCO. La Pompeya de América la llaman, porque en el año 600 cayó la lava de un volcán, el lodo del volcán cubrió esta ciudad y fue descubierto hace 50 años, y estos son las ruinas intactas, con una buenísima noticia: no hubo muertos, no se encontraron cadáveres, parece que el volcán avisó y todo el mundo alcanzó a salir corriendo, pero tenemos esa joya que es patrimonio de la humanidad, Joya de Serén, y yo no sé qué tanto la promovemos. Hay una lista indicativa, y ahí es donde queremos apoyar, de lo que podría ser también patrimonio de la humanidad. Chalchuapa, que es obviamente ruinas mayas y ruinas toltecas. La ciudad vieja, la Bermuda, donde se fundó primero San Salvador, que ya tiene más de 500 años. Me encanta ese nombre de Carasucia. Carasucia es una ruina arqueológica. Y el Imposible, imagínense un parque natural que se llama el Imposible. Pues eso es ya con ese solo nombre, tengan la seguridad que es la mejor carta de presentación. Y Cacaopera, que es lo de los aborígenes nuestros en lo que hoy es El Salvador. Les hablaba del tema del cinturón de fuego y el número de volcanes que tenemos. Hay un nombre también que me atrae mucho, que se llama La Puerta del Diablo, que es un proyecto que se ha venido trabajando. Pero quería mostrarles esto. Ese volcán del fondo es el volcán Loma Caldera, y donde está el hotel, eso es un hotel, está en el volcán de enfrente, que es el volcán de Cerro Verde. Resulta que el volcán Loma Caldera llevaba 50 años haciendo erupción, y se llamaba el Faro de Centroamérica. No existía el Canal de Panamá, ese era el faro, ese volcán encendido. Entonces a alguien se le ocurrió: oiga, hagamos un hotel en un cerro enfrente para observar el espectáculo de una erupción que llevaba 50 años sin hacer daño. Y entonces se construye el hotel en el año 58, y al inaugurarse el hotel, la semana antes de inaugurarse el hotel, se apagó el volcán. Entonces, moraleja, los hoteles también sirven para apagar volcanes, pero hoy quedó ese atractivo. Imagínense estar ahí y ver ese tema tan imponente desde el Cerro Verde, ver el volcán Loma Caldera. Las pupusas, y la verdad, hoy me comí una, la recomiendo, de chicharrón. No me digan que espinacas y que coliflor y que brócoli, no, de chicharrón. Y miren un tema, ministra, ¿qué es lo que uno pregunta cuando llega a un país? Hay dos preguntas claves: ¿qué hay para hacer y qué hay para comer? Porque uno lo que quiere, cuando uno viaja, lo que quiere ver es lo distinto, y uno de lo distinto es la comida. Y las pupusas son sin duda alguna un patrimonio nacional, y hay que obviamente trabajar, difundir más. Pero mire un punto de partida: ¿cómo empezó Perú su posicionamiento gastronómico? Apoyando que se abrieran restaurantes de comida peruana en el exterior. Y aquí tenemos una ventaja, por la diáspora salvadoreña, encontramos en Nueva York, encontramos en Miami restaurantes salvadoreños, y obviamente ese debe ser el punto de partida para posicionar como producto turístico y atractivo la comida salvadoreña. Entonces vamos con la pupusa. Entonces me decían, ¿y la marca? Entonces, oye, el nombre de El Salvador y San Salvador es un nombre único. Me puse a mirar qué otro país en el mundo le rinde tributo al Salvador, llámese la religión que sea. Busqué si en musulmán, si Buda, si había algo. No, hay muchos países que tienen nombre de santos, especialmente en las islas del Caribe. Encuentran Santa Lucía, Santa Tomé, San Kitts, en Europa está San Marino, Guadalupe, por la Virgen de Guadalupe, o Monserrate. Pero directamente al creador, creo que solamente es San Salvador en la ciudad y El Salvador en el país. Y sin embargo, incluso me dijeron que el nombre original realmente era otro, que es Provincia de Nuestro Señor Jesucristo, El Salvador del Mundo, que ese era el nombre original. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en la imagen que dice Morena, voy a trabajar en esa imagen, pues mire, yo les dejo ahí eso, pero a lo mejor más que el lema apropiado para turismo de El Salvador, es un juego de palabras, y más que todo expresa realmente un sentimiento. Entonces, por eso yo quiero decirles
que una posibilidad podría ser que uniéramos El Salvador con una cosa que es real. Uno habla del divino Salvador como nuestro creador. ¿Y por qué no hablar de un Salvador divino como la República del Salvador? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oscar, por esta presentación que ha realizado resumida del contenido también de la guía que este día lanzamos. Ahora quiero invitar al escenario a subir al señor Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, y también a Natalia, que acompañen este momento histórico donde CAF hará entrega oficial de la guía a la ministra de Turismo en representación del gobierno de El Salvador. Invitamos también al señor vicepresidente de CAF, Cristian Asinelli. Invitamos a Óscar Avalle, el representante en El Salvador de CAF. Invitamos a ministra María Olisa. Y está con nosotros el presidente. ¿Quién? Invitamos a Rodrigo Ayala a que nos acompañe para recibir este trabajo de ONU Turismo y de CAF. Invitamos al ministro de Medio Ambiente, Fernando López. El medio ambiente y la cultura son los principales sostenedores del turismo. De manera que bienvenido, ministro. Bueno, qué bueno que tenemos más protagonistas para recibir esta guía. Invitamos al doctor Federico que también nos acompañe en este momento de entrega de la guía. El gobierno lo reclama, doctor Federico. Entonces, presidente Sergio y Natalia, entrega el trabajo a la ministra que será la gran herramienta de promoción turística de El Salvador. Muchas gracias a CAF por ser aliado estratégico junto a ONU Turismo para este momento histórico que vive El Salvador. Ahora los inversionistas interesados en El Salvador tienen una herramienta en la cual pues puede basarse para conocer El Salvador y todo el entorno que el país ofrece.